y Arizona. Ya estamos conectados vía Zoom con Ariel Segal, columnista de Perú 21 e internacionalista. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Mayra, un placer y bueno, listo para las preguntas que me quieras hacer. ¿Cuál es la lectura de esta victoria, este triunfo de Donald Trump? Bueno, es un tema complejo, uno no puede atribuir una causa específica o dos causas que tengan más preponderancia que otras para saber por qué al final lo que se suponía que iba a ser una elección mucho más ajustada terminó siendo, no voy a decir cómoda, porque un número de 280 y pico eh, pues delegados, votos de colegio electoral sobre 220 y tantos, no es una victoria holgada, pero es mucho más amplia de lo que las encuestadoras estaban esperando. Y sobre todo en esos estados que tú estás mencionando, que en inglés se le llama swing states. Swing en inglés significa columpiar, significa oscilar, y se les llama así porque son estados que a diferencia de la mayoría de los estados del país, no tienen una tradición de votar por el candidato o del Partido Republicano, del Partido Demócrata, de una manera constante, desde hace más de 20 años, 5 años. Son estados donde han venido alternando, que a veces, por ejemplo, en la época, comienzos del siglo XXI, votaron por Bush, luego votaron por Obama, luego votaron algunos por Trump y luego votaron por Biden y ahora volvieron algunos de ellos a votar por Trump. Entonces, por eso que se habla con este concepto de estados columpios, o algunos lo llaman estados bisagra, que son al final los que deciden la elección, porque se están jugando ahí pasar de la cifra de 270 delegados, de 500, si no me equivoco, 45, que es el total del colegio electoral, o sea, la mitad más uno. Eh, Aquí hay muchas causas que se pueden analizar y obviamente uno es experto después de que ocurrieron las cosas. Pero puedo enumerar rápidamente unas cuantas. Aparentemente las encuestadoras, los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, eh, em, vieron más la realidad eh, del votante en las zonas urbanas más que en las zonas rurales, donde ganó y arrasó Trump. Vieron más la realidad de la costa este y la costa oeste, que es donde suele ganar más el Partido Demócrata, y no lo que llaman la América Profunda, que es eh, toda esa gran gama de estados que están entre esas dos costas, donde suele ganar los republicanos, pero sobre todo en tres estados que eran los que iban a determinar al final la elección de los siete, que son tres al norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Al final Trump se ha llevado dos, Pensilvania y Michigan, y todavía se está esperando Wisconsin, pero ya no lo necesita porque ya ganó numéricamente las elecciones. Entonces, aquí hay muchos factores. Puede ser que fue un error del Partido Demócrata haber ocultado tanto tiempo que Biden no estaba en capacidad de ser el candidato, y eso le molestó a muchos votantes. Puede ser que el hecho de que no pasaron por unas elecciones primarias e impusieron un candidato no electo, que fue Kamala Harris, haya influido también en que tuvieran que trabajar a última hora todo un proceso electoral que había comenzado con Biden. Puede ser que los mensajes, aunque grotescos, pero más directos de Trump, sin mayor argumentación, en el mundo de hoy, del TikTok, del Instagram, de los mensajes instantáneos y más superficiales, Hayan penetra calado. más en la mente y los corazones de la mayoría de, no solo de los americanos, de los votantes en el mundo, en los países democráticos, y que el voto mucho más meditado, reflexivo, quedó en el pasado. En fin,
Son tantos los factores que me es imposible Claro. y no sería sabio decir, este fue el factor principal para que se diese el resultado que vimos ayer. Claro. ¿Y cómo queda el Senado? Porque el Senado al parecer ya tiene mayoría republicana. Es correcto, no, todavía hay varias carreras del Senado que están ajustadas, no hay resultado definitivo. Pero ya sabemos que el Senado es una Cámara de 100 personas, ya tiene 52 republicanos por el momento, podría ser 48 demócratas, pero esa diferencia podría ampliarse a favor de los republicanos, o sea, ya tienen la mayoría. Entonces, con Trump como presidente y el Senado en manos de mayoría republicana, el último bastión que podría tener el Partido Demócrata para que en los primeros 2 años de gobierno Trump no pueda gobernar y hacer lo que le dé la gana de la presidencia es la Cámara Baja, que es la que tiene 445 escaños. Y esa es la que más dura en saberse quién va a tener la mayoría. Porque vamos a explicar bien a quienes nos escuchan que los americanos cada 2 años renuevan el Congreso, la Cámara Baja, completamente. Hay elecciones para el 100% de la Cámara Baja del Congreso. Cada 6 años renuevan un tercio del Senado, quiere decir que ayer estuvieron en competencia de los 100 senadores, aproximadamente 32 o 33. Y cada 4 años hay elección presidencial. Y bueno, esta es una elección que coincidió presidente, un tercio del Senado y todo el Congreso. Entonces hace falta más días para saber quién va a dominar también la Cámara Baja. Bueno, vamos a estar evaluando, vamos a estar también siguiendo estas noticias, pero ¿cuáles son los temas importantes que se vienen ahora y que van a estar a decisión de Donald Trump? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de Estados Unidos frente a la dictadura en Venezuela? Ya todos hemos conocido que las elecciones en Venezuela fueron un fraude, además las cifras así lo han señalado. Nicolás Maduro no reconoce y no ha mostrado hasta ahora las actas. Y también cuál va a ser la posición de Estados Unidos frente a los conflictos, por ejemplo, que tenemos entre Rusia y Ucrania. Sí, bueno, con respecto a Venezuela, hay que recordar que Trump ya fue presidente del 2016-2020, hizo muchas amenazas a Venezuela de todo tipo, incluso dijo que no se descartaba ninguna opción que incluía la militar, y al final fue más retórica que realidad. Esa era la época cuando Guaidó era el presidente interino y había un movimiento de opinión pública importante sobre el tema venezolano. Y bueno, Trump hizo unas cuantas sanciones más fuertes de lo que había hecho Obama en el pasado, pero no pasó de eso. Es probable que haga más sanciones, más fuertes de las que ha hecho el gobierno de Biden. Yo no veo a Trump metiéndose en el caso venezolano de una manera ni militar ni de algún tipo de operación, aunque sea muy limitada, porque hay que recordar que el mensaje de Trump y su gobierno del 2016 al 20 eh, era en política exterior aislacionista, es decir, tratar de que Estados Unidos no sea la policía del mundo, tratar de que Estados Unidos no se involucre directamente en los conflictos fuera del país y dedicarse sobre todo al tema económico y la parte de conflictos con otros países en el exterior, en todo caso se traducía en las guerras comerciales, ¿no? Con México, Canadá, que cambió el TLC, el Tratado de Libre Comercio, con China, que le puso mano dura y le puso muchos aranceles, ha prometido que le va a aumentar los aranceles a China, etcétera. En el caso de Ucrania, eh, como él ha prometido que va a terminar esa guerra muy rápido, eso suena, no es que él lo ha dicho de manera directa, pero tampoco lo ha negado. Eso suena que él le va a decir a Zelensky que tiene que aceptar un acuerdo con Putin
donde Ucrania va a perder un porcentaje de su territorio y le va a decir, lo va a poner contra la pared, lo más probable, no estoy profetizando, y le va a decir, si no haces eso, Estados Unidos deja de enviarte ayuda militar y ayuda económica. La única manera, si tú quieres eh, hacer una reconstrucción de tu país, es que tienes que darle territorio a Putin. Él va a buscar ahí una solución diplomática impuesta desde afuera. Y Medio Oriente, que es el otro lado donde hay mucho ¿Impuesta por quién? conflicto. ¿Cómo? Impuesta desde afuera, dice, pero ¿impuesta por quién? Por Estados Unidos, porque Ujú. al final la OTAN depende muchísimo de Estados Unidos. Claro. No solo de la iniciativa política, depende sobre todo a nivel de presupuesto, a nivel de cantidad de armamentos que recibe Ucrania, a nivel de ayuda económica que recibe Ucrania, depende de Estados Unidos. Entonces los países europeos podrían decir, no, no nos importa lo que hace el gobierno de Trump, nosotros seguimos apoyando a Ucrania, pero eh, eh, ya no es una ayuda que pueda permitirle a los ucranianos mantener por largo tiempo resistencia y lograr que las tropas rusas empiecen a retirarse de buena parte de su territorio. O sea, eso estancaría mucho la posible iniciativa ucraniana a nivel militar de recuperar territorio. Entonces los europeos también van a tener que discutir si Trump quita la ayuda, si tiene sentido seguir con la política actual que tiene la OTAN con respecto al conflicto Ucrania-Rusia. De hecho, no dudo que va a haber, en ese caso, si se da, en ese escenario, no dudo que va a haber unos cuantos gobiernos de Europa que van a recibir de buenas ganas, de buena gana, una propuesta o una imposición de Estados Unidos de que ya no va a ayudar a Ucrania como antes, y me refiero a gobiernos como el de, que son de extrema derecha, quieren llevarse bien con Rusia, de Putin, que son como el de Hungría, que está liderado hace más de 10 años por un semiautócrata llamado Víctor Orbán, gobiernos como el de Turquía, que también está en la OTAN, que está su gobierno liderado por un hombre que lleva casi 20 años en el poder, Erdogan, más los países de Europa del Este. Pero en el momento en que empiecen a desertar algunos países de Europa del Este, no les va a quedar más remedio a los de Europa Occidental aceptar la realidad de que ya la política que empujó Biden, esta alianza, ya no va a funcionar igual que antes. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Segal, por darnos parte de su tiempo. Sabemos que está con la hora. Muy amable por aceptar este análisis sobre lo que viene sucediendo en Estados Unidos y finalmente la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Gracias. Ok, por si acaso no hice profecía, sino planteé diferentes escenarios. Gracias. Claro que sí, sí, se entendió. Muy amable. Bien, era entonces Ariel Segal, internacionalista, columnista de Perú 21, que estaba con nosotros hablando sobre ese tema de